Hola chicos, el día de hoy vamos a ver a un autor también muy importante que es Jean-Jacques Rousseau. Él se contrapone a lo que veníamos hablando acerca de Thomas Hobbes. Vamos a recordar que Thomas Hobbes nos mencionaba acerca de que el hombre nacía malo por naturaleza para poder sobrevivir, que en todas las especies se daba ese suceso. Entonces Jean-Jacques Rousseau tiene otro concepto muy diferente de la maldad acerca del hombre, ¿sí? Vamos a hablar un poquito acerca de su vida de Jean-Jacques Rousseau. Él nace en Suiza y fue muy importante dentro de lo que fue la filosofía política y la filosofía educativa también. Él tiene un dato muy curioso. Él tiene un libro que se llama El Emilio, donde nos habla acerca, y de hecho este libro es la piedra angular de la naturaleza del ser humano, de acuerdo a su pensamiento. ¿Por qué? Porque en este libro él va narrando a un niño que se lo dan desde muy pequeñito y nos va diciendo cómo lo tiene que ir educando. Sin embargo, él en su vida se casó con una muchacha que era analfabeta y con ella tuvo 5 hijos. ¿Sí? Esos 5 hijos no vivieron cerca de ellos. ¿Qué creen que fue lo que pasó con esos 5 niños? Bueno, esos 5 niños fueron mandados a un orfanato, ¿sí? Porque él no tenía tiempo de cuidarlos, porque pues el señor era, como ya saben, todo botánico, pedagogo, filósofo, etcétera, etcétera. Pero esos 5 niños fueron mandados a un orfanato porque su justificación de él era que su esposa era una analfabeta y que no podía hacer o criarlos de una manera bien. Y ahorita les va la explicación de todo esto y a ver si lo podemos comprender un poquito con la obra que él hizo. Curiosamente, pues es muy controvertida esta parte de su vida y alguna parte de su obra, porque pues si él estaba haciendo un libro acerca de cómo educar a un niño, porque su pensamiento de él era: dame un niño y yo puedo hacer de él un hombre bueno para la sociedad, y él manda a sus 5 hijos a un orfanato. Entonces él tiene en Emilio una novela, muchachos, en donde el personaje es un niño y tiene una conciencia que le va diciendo, o hay una persona que le va diciendo, que funge como su conciencia y le va proponiendo y diciendo todo lo que tiene que realizar para que él sea una persona de bien. Sí, son diferentes etapas dentro de esta novela. Esta novela, muchachos, es escrita en el año de 1776, por lo que rompe con lo que venía siendo la educación tradicional, proponiendo una escuela nueva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ya el ser humano o el niño ya no iba a aprender con los métodos antiguos donde un maestro era el que le iba a imponer lo que iba a conocer, ¿sí? Aquí ya no. Aquí en la escuela nueva y con la novela del Emilio, que fue un boom para esos años, Rousseau proponía que el niño tenía que aprender por medio de una educación que le interesara, ¿sí? El aprendizaje tenía que ser llamativo para que a él no le cansara y pudiera aprender. ¿Y qué buscaba con que el niño aprendiera? Bueno, decía que la educación como siempre les he dicho, la educación es lo que va a cambiar al mundo, ¿no? Entonces iba a cambiar a las naciones. Sin embargo, el Emilio, como ya les había repetido anteriormente, busca dar un concepto acerca de la naturaleza humana del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Él concebía al hombre como
un ser natural puramente bueno. Todos nacemos buenos y lo que te corrompe es la sociedad, ¿sí? Y a esa sociedad, ¿quién la corrompe? Pues lo que haya vivido durante toda su vida. Por eso el Emilio narra la vida de un niño hasta la edad adulta, hasta la edad en la que él se enamora y encuentra a una persona con la que quiere concebir hijos. Entonces vamos a hacer el análisis. El primer libro habla de la experiencia, ¿sí? Dice que todos los seres humanos o todos los niños van a aprender acerca de las experiencias que van a tener a su alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si hay niños que de repente son agresivos o que de repente lloran sin motivo alguno, etcétera, etcétera, es porque a su alrededor está aprendiendo ciertos comportamientos, ciertas conductas aprendidas. ¿Por qué? Porque él creía que siempre vamos a aprender acerca de toda la experiencia que nosotros podemos llegar a entender, al igual que otros filósofos que ya les había comentado, ¿no? Como David Hume. De hecho, él estudia a David Hume, hace diferentes escritos acerca de su pensamiento. De ahí se basa en esta idea de que el ser humano ciertamente va a aprender por medio de la experiencia, no tanto por medio de lo teórico. El segundo libro, muchachos, habla acerca de la experimentación que el niño tiene que adquirir, ¿sí? El niño para el aprendizaje tiene que observar y tiene que aprender. Lo que nos lleva a esto es que el niño aprende por medio de la curiosidad. Si tú no dejas que el niño observe y le surjan ciertas dudas o ciertas inquietudes, nunca va a llevar un aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, él creía mucho en esta cuestión de que el niño tiene que observar y tiene que experimentar. Eso es lo que nos va a narrar en el segundo libro. Hay otra que se llama el tercer libro, que tiene que ver con la cuestión de la protección. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, Rousseau decía que era importante que a los niños se les hablara con la verdad, no les podías ocultar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos crecían creyendo lo que aprendieron en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, como por ejemplo cuando les decimos a los niños que los bebés los traen las cigüeñas, ¿sí? Él decía que no, ese era un completo error, que tú lo protegías para ocultarle ciertas verdades que él iba a entender o que iba a entender más adelante, pero ya la interpretaban de otra forma. Entonces había un choque cuando ellos se enteraban de la verdad y de lo que tú les quisiste decir. Si tú les quisiste crear una fantasía, pues ellos chocaban con esa verdad más adelante. Otro de los libros nos va a hablar acerca de lo que era la pubertad. ¿Qué quería decir esto, muchachos? Bueno, él decía que en esta etapa el ser humano experimentaba ciertas experiencias y ciertos cambios, pero que tenían que ver con las pasiones, porque era el momento en el que empezaba a despertar la sexualidad. Entonces él decía que lo más prudente para esta edad era que la imaginación se tenía que limitar, ¿sí? La sensualidad se iba a ir descubriendo poco a poco, pero no podías tú darle como ciertos elementos que la despertaran. Y si en algún caso se llegaran a tener dudas acerca con esto, pues lo importante era aclarar como esas dudas durante la etapa de la adolescencia. Sí, esto quería decir que tenías que experimentar ciertas cuestiones, pero todo se iba a llevar a través de lo que era el diálogo. Él decía que por medio del diálogo el adolescente iba a entender y iba a comprender ciertas cosas, las tenía que razonar. Había alguien
tenía que existir alguien que le comunicara ciertas cuestiones de la vida, hasta llegar a lo que era una etapa adulta donde ya logra toda la madurez posible y el ser humano está listo para concebir hijos y hacer de esos hijos buenos seres humanos para la sociedad. Hay una parte muy controvertida en el libro donde Rousseau explica que tanto que los hombres y las mujeres tenemos diferentes características para el aprendizaje. Él decía que las mujeres teníamos las capacidades de ser modestas, de ser fieles, de atender, teníamos esta habilidad para rezar también, pero las mujeres tenían, o su educación tenía que ser más enfocada a ser serviciales y a atender las cuestiones pues del hogar, mientras que el hombre tenía otras capacidades para poder ejercer otro tipo de carreras. De hecho, es un tema muy muy controversial, pero finalmente el Emilio es un libro básico dentro de los que están estudiando la cuestión educativa, ¿sí? Porque es el pilar y es la raíz de una escuela nueva, ya dejando atrás, como les repito, la escuela tradicional. Entonces esta parte de Rousseau es muy polémica en los tiempos del día de hoy. ¿Por qué? Porque pues no consideraba que la educación fuera para las mujeres. Las mujeres nada más tenían derecho a servir y aceptar lo que se les imponía, porque tenían ciertas características que lo podían hacer y lo podían hacer de una forma correcta, ¿no? Entonces es algo muy polémico. Pero bueno, nosotros vamos a seguir viendo el día de mañana lo que es el contrato social, ¿sí? El día de hoy fue el Emilio, que les vuelvo a repetir, es un pilar para que nosotros podamos entender lo que es la naturaleza humana para Hobbes. Les vuelvo a repetir, él concebía al hombre como bueno desde que nace. Ya la sociedad es la que lo va a corromper. Entonces vamos a seguir hablando de este tema y nos estamos viendo, muchachos. Bye.